Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles, darles nuevamente la bienvenida, tenerlos acá con nosotros nuevamente. En esta transmisión estaremos considerando las perlas escondidas para la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. Tenemos como preferencia la segunda carta de Pedro, capítulos 1 al capítulo 3. Así es que tenemos ahí varias perlas bastante oportunas, bastante importantes para nuestra vida cristiana. Esperamos que les sea de utilidad en su preparación para las reuniones. Vamos a comenzar expresando nuestro sincero agradecimiento a nuestro Padre Jehová, pues lo que estamos compartiendo es lo que está en la Biblia. Eso no es ningún secreto para nadie, y esto redunda en edificación para todos nosotros. Es un intercambio de estímulo, pues muchos de ustedes han dejado sus comentarios de agradecimiento en la sección de comentarios, y eso me estimula, me anima bastante, y también esto pues anima a muchos hermanos que están pasando por momentos difíciles. Entonces, con ese objetivo en mente estamos haciendo esta transmisión. Gracias entonces nuevamente a ustedes por apoyarnos, pues es gracias a Jehová y a ustedes que podemos tener estas transmisiones. Vamos a empezar. Podemos abrir nuestras Biblias, por favor, en lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulos 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Con eso en mente vamos a leer el texto que dice: Así que tenemos más confirmada la palabra profética, y ustedes hacen bien en prestarle atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Notamos aquí la pregunta: ¿quién es el lucero? ¿Cuándo se levanta? ¿Y cómo sabemos que esto ya ha ocurrido? Respuesta: el lucero es Jesucristo, después de ser coronado rey. Ahí está entonces, ¿quién es el lucero? Es Jesucristo. ¿Cuándo se levanta? Bueno, esto ocurrió en 1914. Jesús se levantó ante toda la creación como rey mesiánico, anunciando el amanecer de un nuevo día. La transfiguración fue una vista por anticipado de la gloria y el poder real de Jesús, y puso de relieve lo confiable que es la palabra profética. Si prestamos atención a esta palabra, se iluminarán nuestros corazones y sabremos que el lucero se ha levantado. Entonces, ¿cómo sabemos que esto ya ha ocurrido? Porque las pruebas bíblicas y cronológicas, históricas, así lo demuestran. Y para esto se necesita prestar atención a lo que dice la Biblia y a cómo se ha cumplido desde 1914. Vamos a ver ahora lo que dice la segunda de Pedro 2:4. Dice: en efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que los echó en el Tártaro, encadenándolos en profunda oscuridad a fin de reservarlos para el juicio. Pregunta: ¿qué es el Tártaro? ¿Y cuándo fueron arrojados a él los ángeles rebeldes? Respuesta: el Tártaro es una condición restringida en la que se pone a algunas criaturas espirituales, no a los seres humanos. Es un estado mental de densa oscuridad espiritual con respecto al magnífico propósito de Dios. Quienes están en ese estado no tienen ninguna esperanza para el futuro. Ahí está entonces la primera respuesta. Ahora, ¿cuándo fueron arrojados a él los ángeles rebeldes? Bueno, esto ocurrió en los días de Noé. Dios arrojó al Tártaro a los ángeles desobedientes del tiempo de Noé, y estos permanecerán en esa condición degradada hasta el día en que sean destruidos. Pues bien, ahí está entonces las preguntas con sus respectivas respuestas. A continuación vamos a considerar la tercera pregunta. Queremos mencionarles que los comentarios que estamos considerando no son ocurrencias de alguien que simplemente pensó en cómo podía llenar un par de líneas. Estos comentarios de verdad están basados firmemente en lo que las publicaciones que nos provee el esclavo fiel y prudente nos dan. Entonces, esto ustedes lo pueden verificar por su cuenta, pero son comentarios bastante sustanciosos, son alimento sólido en sentido espiritual.
tienen el objetivo de nutrirnos, de instruirnos y de fortalecernos. Así es que vamos a prestar mucha atención porque son puntos muy delicados y muy importantes los que a continuación estaremos considerando. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Respuesta. La segunda de Pedro 2:2. Vamos a ver lo que dice ese texto. Segunda de Pedro 2:2 dice: además, muchos imitarán su conducta descarada y por culpa de ellos, pero disculpen, es segunda de Pedro 1:2, que reciban cada vez más bondad inmerecida y paz mediante un conocimiento exacto de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, dice ahí que Jehová quiere que adquiramos conocimiento exacto de Él y su Hijo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay maneras prácticas de adquirir este conocimiento. Una es por buenos hábitos de estudio personal y otra por asistir regularmente a las reuniones de la congregación. ¿Y qué decir del programa mensual del broadcasting, nuestras asambleas que recibimos al año? Bueno, ahí es como aprendemos o adquirimos dicho conocimiento. De estas maneras uno adquiere más claro entendimiento de cómo Dios actúa y lo que piensa. Uno se forma una imagen mental más clara de su personalidad, así como la de su Hijo Jesucristo. El conocer a Dios íntimamente significa imitar y reflejar esta imagen. Este es un punto interesante porque conocer a Dios no significa almacenar datos, como lo puede hacer una computadora, sino más bien significa reflejarlo en nuestra vida diaria. Eso significa conocer a Dios. Interesante punto. Segunda de Pedro 1:17 dice: porque Él recibió honra y gloria de parte de Dios el Padre cuando la espléndida gloria le transmitió palabras como estas: este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación. Bueno, aquí Jehová está reconociendo en público que Jesús es su Hijo amado y que además tiene su aprobación. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que no tiene nada de malo elogiar a otros en público, reconocer que han hecho un buen trabajo. Pues algunos, quizás porque tienen, por así decirlo, autoridad, sienten pena, creen que va a ser señal de debilidad si reconocen en público los logros de otros. Pero aquí Jehová nos está dando el ejemplo, así es que no tiene nada de malo, no es debilidad reconocer el buen trabajo de otros en público. No hacerlo sería no imitar a Jehová, algo que no queremos hacer nunca. Segunda de Pedro 2, 5 y 6 dice: tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente, y al reducir a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y así le puso un ejemplo a la gente irreverente de lo que va a pasar. Notamos aquí que Jehová salvó a Noé, salvó a Lot, porque fueron justos, fueron obedientes. Pero dice que trajo destrucción, trajo el diluvio sobre la gente desobediente, así como la destrucción de Sodoma y Gomorra sobre las personas desobedientes. Algunos en la predicación afirman que como Dios es amor, Él no va a destruir a los que no le obedecen o a los pecadores impenitentes, pues Él es amor. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Bueno, aquí encontramos la respuesta, la cual nos puede ser útil para razonar con estas personas. Este ejemplo bíblico nos enseña lo que Jehová piensa al respecto. Él ya advirtió, pero las personas no quieren. Bueno, aquí está el precedente bíblico. Puede servirnos para razonar con personas que tienen ideas contrarias a lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 3:9 dice: escuchemos la palabra de Jehová. Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Esto nos enseña que Jehová ama a todos los seres humanos y no desea que ninguno sea destruido.
De ahí que haya decidido ser paciente y advertir a las personas malas por medio de una campaña mundial de predicación. Pasamos a la última pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, vamos a ver 2 de Pedro 1:1. Dice: de Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han conseguido una fe tan valiosa como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Notamos ahí que aunque Pedro recibió instrucción personal de Jesús y ocupaba una posición importante de responsabilidad en la calidad de apóstol, él se consideraba como un esclavo, y así lo dice en este texto, un esclavo, y reconocía que los demás cristianos también compartían el privilegio de la fe. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Jamás queremos sentirnos más que los demás, quizás porque tuvimos maestros destacados de la Biblia, o hermanos con una fe bastante fuerte que nos instruyeron, y ver como menos a los demás. Jamás queremos hacer eso. Nos conviene más imitar el ejemplo del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de estas cosas nos ha concebido las valiosas y muy grandiosas promesas, para que gracias a ellas ustedes participen de la naturaleza divina. Bueno, aquí se habla de las promesas divinas. Debemos sentir y demostrar un verdadero aprecio por las promesas de Jehová. No podemos contentarnos con solo estar en la fe o con solo conocer la verdad bíblica. Esto no es suficiente. Puede que en el tiempo de Pedro algunos miembros de la congregación hablaran mucho de la fe, pero se envolvieran en conducta inmoral. Su comportamiento debía ser virtuoso, por eso Pedro los instó a suministrar a su fe virtud, y en otras palabras, a apreciar estas promesas. Segunda de Pedro 1:5 dice: por esta misma razón, esfuércense al máximo por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento. Ciertamente, para realizar las actividades que nos ayudan a desarrollar estas cualidades cristianas se requiere esfuerzo. Y no es cualquier esfuerzo, es un máximo esfuerzo. En efecto, hay que poner gran empeño a fin de asistir a todas las reuniones, leer la Biblia a diario y seguir un programa de estudio personal. También se necesita fuerza de voluntad y buena organización para efectuar todas las semanas una noche de adoración en familia que sea agradable y provechosa. Pero una vez que se crea la costumbre, es más fácil realizar estas actividades, sobre todo cuando empezamos a ver los beneficios. Bueno, como leímos ahí en 2 de Pedro 1, 5, 6 al 7, dice: a su conocimiento autocontrol, a su autocontrol aguante, a su aguante devoción a Dios, a su devoción a Dios cariño fraternal, y a su cariño fraternal amor. Aquí se menciona el autocontrol o autodominio, que incluye la capacidad de decir no a cierta conducta. Entre la fe, la virtud, el conocimiento, el aguante, la devoción piadosa, el cariño fraternal y el amor, estas otras buenas cualidades tienen que ser cultivadas. Ninguna es totalmente innata, es decir, nadie nace con ellas, y para manifestarlas a un grado importante se precisa determinación y esfuerzo. Segunda de Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas existen en ustedes, ¿sí?, y rebosan, impedirán que sean inactivos o infructíferos en lo relacionado con el conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Notamos ahí que si estas cualidades existen, pues no habrá inactividad o infructividad. Ahí está. Si estas cualidades existen. Estas son palabras muy serias, queridos hermanos, pues si una persona se dedica y se bautiza, pero no progresa espiritualmente, si su declaración de fe carece del fruto de una personalidad como la de Cristo, esta persona está ciega en sentido espiritual, no ve lo que quiere decir ser cristiano. Esta ceguera es deliberada, porque la aceptación de las buenas nuevas por ella exigía que continuara esforzándose por llegar a ser más parecida a su amo Cristo.
Por lo tanto, la cuestión es, si yo descubro que tengo esta ceguera espiritual, que por así decirlo trato mal a los demás, y tengo la idea de que me tienen que aguantar, porque así lo dice la Biblia, y yo sé que eso les duele, y me niego a cambiar, debo tomar esto muy en serio, porque espera un resultado severo ante esta ceguera deliberada o a propósito. Segunda de Pedro 1:9. Vamos a leer, aunque estas palabras se aplican a los ungidos, a los que tienen esperanza celestial, pero dice, cualquiera que no tiene estas cosas está ciego. Sí, Segunda de Pedro 1:9. Disculpen, es Segunda de Pedro 1:10. Los hermanos, vamos a leer el texto. Los hermanos, por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más por asegurar su llamada y selección, porque si continúan haciendo estas cosas, no fracasarán nunca. Los hermanos que tienen la esperanza celestial o son ungidos, o se consideran ungidos, deben cuidarse muchísimo. Y esto abarca a todos los hermanos que tienen la esperanza celestial, hasta los hermanos que forman el cuerpo gobernante, el esclavo fiel y prudente, ¿sí? Pues ningún hermano con esperanza celestial en la tierra tiene garantizada su entrada al cielo instantáneamente, ¿sí? Ellos deben cuidarse a diario, a cada momento. Ellos recibieron una invitación para ir al cielo, pero no recibieron instantáneamente la entrada al cielo. Lo único que les queda ahora es ser fieles hasta el final de sus días en la tierra. Todos los ungidos deben permanecer fieles a Jehová. Si no lo hicieran, de nada les serviría haber sido invitados. Imagínense qué tema tan serio. Entonces, si vemos a alguien que toma del pan y del vino en la conmemoración, no significa que esa persona tiene garantizado que va a ir al cielo a gobernar con Jesús. Primero debe terminar su carrera con integridad, con fidelidad. Entonces ese es el punto que se trata en este versículo. Segunda de Pedro 1:12 dice, por eso tengo la intención de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien establecidos en la verdad que está presente en ustedes. Bueno, aquí notamos que Pedro dio recordatorios a los cristianos de aquel entonces. De modo parecido, hoy necesitamos recordatorios constantes para permanecer firmes en la fe. Sin importar quiénes seamos y cuánto tiempo llevemos en la verdad, no podemos descuidar la lectura regular de la Biblia, el estudio personal, la asistencia a las reuniones de la congregación. Lamentablemente, algunos buscan excusas para no asistir, alegando que las reuniones están demasiado, repetitivas, o que ellos se sienten muy cansados, sí, o poco interesados. Pero, ¿qué dice el texto? El apóstol Pedro sabía lo rápidamente que cualquiera de nosotros puede perder la fe si se confía demasiado. Entonces debemos tener cuidado con ese exceso de confianza. Segunda de Pedro 1:16 dice, no, nosotros no les dimos a conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo siguiendo cuentos falsos ingeniosamente elaborados, sino que fuimos testigos oculares de su esplendor. Bueno, en aquel tiempo, y por supuesto también ahora, los sacerdotes paganos relataban cuentos falsos acerca de sus dioses sin presentar prueba alguna, mientras que Pedro, Santiago y Juan fueron testigos oculares de la magnificencia de Cristo en la transfiguración. Ellos vieron la transfiguración, y cuando ellos tuvieron esta visión, el reino de Dios ciertamente se hizo real para ellos. Esto significa que el testimonio de ellos que transmitieron en aquel entonces y está registrado en la Biblia es veraz, 100% veraz. No debemos dudarlo jamás. El siguiente punto es un punto bastante serio y que merece la pena mencionarlo. Dice el 17 y el 18, porque él recibió honra y gloria de parte de Dios cuando la espléndida
Dispensen, es segunda de Pedro 2, 17 y 18. Dice: ellos son manantiales sin agua, neblinas llevadas por una tempestad violenta, y les está reservada la más negra oscuridad. Hacen declaraciones arrogantes y vacías, apelando a los deseos de la carne y mediante actos de conducta descarada, seducen a personas que acaban de escapar de quienes viven en el error. Este es un punto bastante serio. En aquel entonces hubo, y en el presente hay, individuos peligrosos dentro de la congregación cristiana a nivel mundial. Como dije, en aquel entonces los hubo y los hay. Sí, las seducciones de estos maestros corruptos son diabólicas. Puede ser que digan, por ejemplo: Dios sabe que somos débiles y estamos sujetos a la pasión, de modo que si nos entregamos a nuestros deseos sexuales y los satisfacemos, Dios nos tendrá misericordia. Si confesamos nuestro pecado, nos perdonará tal como hizo cuando entramos en la verdad. Imagínense, esa es la mentalidad de algunos. Esa es la mentalidad de muchos que cometen abusos dentro de la congregación. Abusos a niños, abusos a otras personas vulnerables, y tienen la idea de que Dios los va a perdonar. O hasta pueden insinuarle a alguien cometer adulterio, fornicación en secreto, y que ahí va a quedar como un secreto. Pues eso ya existía en el primer siglo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, sigamos leyendo. Debemos recordar que el diablo usó un enfoque hasta cierto grado similar cuando prometió a Eva que podía pecar impunemente. Si nos encontráramos con una persona corrupta como esta en la congregación, tendríamos la obligación de protegernos y proteger a nuestros hermanos, informando de su presencia a los responsables de la congregación cristiana inmediatamente. Ya si ellos no actúan, aunque deberían de hacerlo, pero si no lo hicieran, pues ese juicio, esa culpa, ya queda sobre las cabezas de ellos, pues Jehová y Jesús están al tanto de cómo se llevan las cosas dentro de la congregación. Son realidades que se viven y es lo que está registrado en este texto bíblico. Vamos a ver ahora la segunda de Pedro 2:21. Dice: habría sido mejor para ellos no haber conocido con exactitud el camino de la justicia que conocerlo y luego apartarse del santo mandamiento que habían recibido. Puede ser que algunos abandonen las malas prácticas según la apariencia exterior, pero nunca llegan a odiarlas. Imagínese, lo abandonó pero no lo odió, ese pecado. Puede ser que en realidad no dejen atrás el vómito, la suciedad de este mundo. Para ellos, aquello todavía tiene algún atractivo, y por eso se les puede inducir a regresar a ello. Quizás tengan un deseo interno de revolcarse en el fango de la degradación moral del mundo. En el caso de otros, puede ser que no profundicen en su aprecio del valor de ser testigo de Jehová, y con el tiempo lo que el mundo ofrece les parece más atractivo. Qué trágica es la caída de las personas a quienes se seduce de ese modo y regresan al estado o condición que tiempo atrás les había sido repugnante. Segunda de Pedro 3:11. Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. Aquí el texto habla que debemos tener actos santos y de devoción piadosa. Esto lo hacemos al vivir de forma limpia, íntegra. Le estamos dando a Jehová una adoración pura en las reuniones, en la predicación, pero con transparencia delante de Él. Sí, no tenemos ningún pecado guardado ni en secreto, sino que nos presentamos en el salón del reino, en la predicación, limpios, transparentes. Es algo que Jehová merece que le demos. Y Él lo exige de nosotros. Aquí lo encontramos en este texto. Segunda de Pedro 3:14. Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre sin mancha, sin defectos y en paz.
Debemos tomar muy en serio estas palabras, estar limpios de la suciedad del mundo de Satanás. Por ejemplo, debemos combatir los malos deseos para que no se apoderen de nuestro corazón. La estrategia del enemigo podría resumirse en estas palabras: si no logro intimidar a los siervos de Dios, tal vez pueda corromperlos. Y lamentablemente, para nosotros esa táctica ha funcionado eficazmente en estos últimos días. Pues bien, queridos amigos y hermanos, fue un placer haber tenido estas perlas con ustedes, haber considerado esta información muy provechosa, muy útil, muy instructiva. Queremos decirles que todo este mérito va a nuestro Dios Jehová. Él es el que nos instruye. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. De todo corazón deseamos que Jehová los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga la congregación en la cual ustedes asisten, que ustedes sean bendición ahí donde están. Y bueno, muchas gracias entonces. Toda la gloria y la honra vayan a nuestro Dios Jehová. Y es así como finalizamos esta transmisión. Nos estaremos viendo hasta una próxima. Y queríamos mencionarles que también pueden encontrar la transcripción de estos comentarios en nuestro sitio, en nuestro blog. Los animamos a compartirlo, a darle like a este video, a suscribirse si aún no lo han hecho. Reciban un gran abrazo. Hasta la próxima.